qué piensas que sigue siendo necesario el 8M? Ella. Vale. Bueno, pues porque estamos a años luz de tener una igualdad real y bueno, pues es la única, desgraciadamente es la única manera que hay para llamar la atención un poco sobre el tema, ¿no? Tenemos que tener un día Ujú. concreto del calendario para llamar la atención sobre esto, ¿no? Y bueno, pues no sé, creo que todavía quedan muchísimas cosas por hacer. Está el tema también de la transinclusividad, que yo creo que es importante reivindicar en este día también. Y no sé muy bien qué más decir, aparte de, me Ujú. suena todo como súper obvio y súper lógico, no Sí, sé claro, pero cómo. la cuestión es que no para todo el mundo lo es, ¿no? Y además yo creo que tienes razón en esta idea de que al final, aunque suene que llevamos muchísimo tiempo ya reivindicándolo, ¿no? Hace falta un día concreto para, también creo que como un momento para aunar fuerzas, ¿no? Y para conseguir esa visibilidad, aunque durante todo el año, ¿no? Cada una desde nuestro sitio estemos trabajando en ello, obviamente creo que una fecha concreta también pues para comunicarlo, ¿no? De manera colectiva, pues sigue siendo importante. Ojalá no lo fuera, ¿no? Porque ya hubiéramos conseguido todo, pero sigue siéndolo, claro. Sí, y bueno, pues no sé, sobre el 8M yo diría eso. Bueno, lo único que resaltaría también son no sé si lo viste, no sé si esto se podrá decir o no, las declaraciones que hizo ayer la diputada de Podemos contestando a Vox No lo he visto. y al PP. ¿No lo has visto? Buah, pues es increíble. Pues sale la delegada del Gobierno para la Violencia de Género, no me acuerdo ahora del nombre, joder, hablando en una comisión, respondiendo a las preguntas de una diputada de Vox y del PP. Y bueno, hablando un poco de en qué consiste el feminismo, porque la gente, yo creo que hay personas todavía que no saben muy bien lo que es el feminismo, que se piensan por el discurso tan plano de los políticos que como dice la derecha, que son chiringuitos simplemente de beneficio para una serie de personas activistas, y en Ujú. realidad lo que molaba de las declaraciones de esta mujer eran que le explicaba muy claramente el servicio público que hay detrás, por ejemplo, de las casas acogidas para mujeres maltratadas, o sea, de que en realidad se trata de un tema tan básico como que cuando una persona, cuando una mujer es maltratada, pues tenga donde poder acudir, donde poder recibir todo ese apoyo, psicológico y de medios para poder seguir adelante, ¿no? Y Ujú. poder sobrevivir a la violencia que supone el patriarcado en muchas ocasiones, ¿no? Y es muy guay, seguramente lo veas a lo largo del día de hoy Sí, lo porque miraré sale anoche, pero bueno, sí. yo qué sé. Y además creo que eso que dicen, ¿no? Que algunas de estas cuestiones, creo que hace unos años había un relativo consenso en torno a ellas, ¿no? Y sin embargo, pues por determinados Mm. discursos estamos yendo hacia atrás, por lo tanto, pues sigue siendo más necesario que nunca, diría yo. En Doña Concha, que lo tengo aquí a mi vera, siempre cerca, en realidad creo que uno de los grandes aciertos del trabajo que has hecho en el cómic es precisamente como de una manera pues absolutamente orgánica y natural, ¿no? Contar a través de la historia de Concha Piquer, pues el caso de cómo muchas de estas mujeres, ¿no? De las que alcanzaron el estrellato y también de las que consumieron después esa música, utilizaban estas canciones, ¿no? Para de alguna manera expresarse, ¿no? En un mundo que les era, pues en cierta medida hostil, ¿no? ¿Cómo trataste eso en el cómic? ¿Lo hiciste como de manera consciente? ¿Surgió así? A ver, yo creo que yo tenía mucho interés por el tema de lo popular. El feminismo llegó un poco después porque, o sea, fue un poco orgánico todo en realidad, porque me interesaba mucho
ver qué había detrás de toda esa crítica que se le hacía siempre a la copla de que era una música del régimen franquista, que era una música facha, que era cutre, que era tal, no sé qué. Y entonces empecé a rascar y cuando empiezas a rascar te das cuenta de que, uno, todo lo popular tiende a ser despreciado injustamente por la izquierda, que eso a mí es una cosa que me llama mucho la atención. Y dos, qué casualidad que toda esa música que ha sido despreciada por ser popular es principalmente enunciada por mujeres, ¿no? O sea, las principales protagonistas y las personas que la cantan son mujeres, ¿no? Entonces, sobre todo fue a raíz de leer el libro de Stephanie, que fue como si se me bajara la Virgen, porque ella empieza a tratar los temas del feminismo y de la crítica a la izquierda y todo esto de lo popular y tal. Y fue sobre todo a raíz de ese ensayo cuando en la investigación dije, joder, esto molaría mucho incluirlo, ¿no? Porque nunca se habla de esto cuando hablamos de este tipo de música o lo que sea, ¿no? Y en el caso concreto de la copla, sí que es verdad, por llevarlo un poco al tema que nos ocupa, sí que es verdad que es una música consumida mayoritariamente por mujeres, ¿no? Y como decías tú en tu magnífico, como dices tú en tu magnífico libro, consumida anunciada y que en muchas ocasiones pues, ha servido pues, desde las tareas más sencillas, pues ayudar y dar calor a esas mujeres que van haciendo cosas mientras están limpiando, mientras están cocinando, mientras están haciendo todas estas cosas, ¿no? Pero me parece que es un caso muy concreto de la copla. Yo no sé si lo llevaría, pero esto ya saldrá más adelante. En general, música popular y feminismo, ¿tú cómo lo ves? ¿Tú crees que hay o sea, que es una cosa generalizada? Porque yo sí que lo veo en la copla, pero en otros dos tipos de música me cuesta visualizarlo. Hombre, en el caso de la copla, claro, es como un género que llama de manera muy clara a ser analizado desde la perspectiva de género, ¿no? Porque al final es un género en el que casi siempre son las mujeres las que tienen la voz cantante, nunca mejor dicho, ¿no? Las que acuerpan estas historias y las cuentan, a la vez que son las protagonistas de la mayoría de las canciones, ¿no? De hecho, muchísimas coplas, creo que si cualquiera piensa en coplas, es muy frecuente que te vengan a la cabeza nombres de mujer, ¿no? O apodos de mujer, Campanera, la Lirio, la Total. Parrala, Lola Puñales, es decir, tienen tanto protagonismo que hasta los propios títulos de las canciones pues se focalizan en ellas, ¿no? Entonces, leer la copla, o al menos cuando estudian la copla, digamos, dejar de lado la cuestión de cómo se representan los temas de género, pues sería ciertamente extraño, ¿no? Cuando están en el centro de una manera tan clara, ¿no? Y en el caso de la copla, claro, lo que sucede con la copla es que en su momento fue un género consumido de manera masiva. Y por supuesto, ahora tenemos muy vivo el recuerdo de quienes de alguna manera pues, lo han continuado escuchando, ¿no? Lo han mantenido más vivo, aparte de quienes lo han cultivado, ¿no? Que han sido pues, las mujeres, ¿no? Y lo tenemos asociado a esas labores de cuidado, ¿no? Y creo que muchos podemos trazar ese vínculo casi sentimental y familiar con la copla, pero en su momento era un género Bueno, sí, era... exitosísimo que escuchaba todo el mundo, ¿no? Y precisamente por eso murió de éxito en el sentido de que fue apropiada por el franquismo, ¿no? Qué duda cabe que un régimen con aspiraciones totalitarias pues siempre va a intentar utilizar la cultura popular que más éxito tenga en el momento para tratar de vehicular de alguna manera su ideario, ¿no? Y en ese sentido, pues la copla es verdad que era como un objetivo muy fácil y además se daba como una circunstancia muy particular, que es esta larga historia que ya venía sucediendo desde el siglo XIX, de esa especie de sinécdoque, ¿no? De tomar lo andaluz como paradigma de lo español, ¿no? español. Desde los viajeros europeos del siglo XIX, desde esa mirada romántica. Entonces, en ese sentido, aunque la copla se escapaba por muchos lados del franquismo, ¿no? Por la moral sexual de las canciones y tal, que seguro que ahora
hablamos de eso, le venía bien en el sentido de esa construcción de un nacionalismo pues centralista, excluyente, etcétera, que se aprovechara de esta sinécdoque que ya estaba en marcha, de identificar lo andaluz en particular con lo español en general, ¿no? Entonces creo que esas son como algunas de las claves de por qué la copla pues muchas veces ha despertado estas reticencias que decían, ¿no? Y que yo es cierto que en muchos casos incluso puedo llegar a comprender, ¿no? Sobre todo de quienes vivieron un momento más cercano a la dictadura o la propia dictadura, ¿no? Que de alguna manera pues favorecía estos discursos, pese a que la copla pues tenga su propia historia, ¿no? Anterior por supuesto, a la dictadura, pero sí están ahí como entrelazadas muchas cuestiones que tienen que ver con el género, que tienen que ver con esta construcción de lo español y que tienen que ver también con esto que decías, ¿no? De que no es casual que justo esto que protagonizaban las mujeres haya estado como en el punto de mira de muchas críticas y tampoco es casual que sea la música, pues como decías, popular y que cantaban muchas veces mujeres que venían de la pobreza, que me parece que es otro punto también importante. Sí. Total, o sea, es que no te puedo decir nada en realidad. Vale. Tú, espera, te voy a Bueno, preguntar, en el caso de Concha Piquer, porque me parece que eso es algo que también hace muy guay, ¿no? Y tu libro también creo que tiene mucho valor por eso, ¿no? Porque cuentas la historia de ella, pero a través de la historia de ella, pues se ven muchas cosas, ¿no? Y se aprende mucho de la época. Este caso particular de la intersección de ser mujer en la época y ser además pobre, ¿cómo afecta la vida de Concha Piquer o cómo te has aproximado tú a eso en tu libro? a ver, yo, o sea, en ese caso lo que hice fue hablar con, o sea, a ver, a mí me interesaba mucho eh, a nivel como dramático, vamos a decirlo así, Ujú. igual me siento más cómoda hablando desde ese punto que desde que yo creo que tú aportas más la visión más académica, igual yo más la de ficción. Sí que es verdad que en el proceso de documentación había muchas partes de la vida de Concha que, que no sabía cómo traducir de una forma que no fuera forzada o manida o lo que sea, ¿no? A mí me interesaba Claro. mucho la imagen de cuando Martín de la Plaza, cuando hablé con él, que me decía, y de leer su libro, ¿no? De cuando que es muy explícita la de una mujer que empieza robando patatas o una niña que empieza robando patatas y que acaba en los escenarios de los mejores teatros de Nueva York. Eh, y todo el cambio que se elabora dentro de ella misma eh, y que de alguna manera condicionará el resto de su vida, ¿no? Eh, porque una cosa que dice que es muy interesante en Martín de la Plaza es que de todas las folcloras, la gran mayoría mueren arruinadas, ¿no? No son mujeres que hayan sabido conservar su patrimonio, sino que en general Mm. son bastante dadas a soltar, Sí, a soltar la mano, ¿no? Mientras que de la época de Concha, te estoy hablando. sí. Mientras que Concha Piquer obtuvo un patrimonio muy grande y todo también gracias a Antonio Márquez, ¿no? Entonces, esto llevado ya al plano de la ficción, pues me parecía una forma bonita de aproximarme. No quería entrar en el discurso este de la meritocracia, porque creo que suena un poco Ajá. Sí, meritocrático, es un ¿no? tema Y, reparadizo. y me daba un poco de yuyu, en realidad, meterlo en el cómic, pero sí que es verdad que creo que condiciona muy bien la imagen de lo que ella era y en lo que se convierte. O sea, creo que era como dramáticamente hablando, como motivación para el personaje, podía ser una motivación muy fuerte, pues, ¿no? Porque Claro. ella no querría volver nunca al campo de patatas, a robar patatas, ¿no? Entonces,
mola porque lo pongo como en una ensoñación, Sí, justo antes de un momento importante de su carrera, ¿no? Y luego lo refuerzo un poco con el momento en el que un grupo de niñas se empiezan a burlar de ella porque hizo bueno, una actuación en su colegio mal y sí. como que le da la motivación suficiente como, o la fuerza suficiente, el coraje, la rabia, que esto también yo creo que es muy coplero para salir al escenario y enfrentarse a eso, ¿no? Entonces, esta cosa de clase yo creo, sinceramente hablando, no sé si tú estarás de acuerdo o no, pero creo que es muy importante en el inicio de su carrera, pero luego se vuelve, o sea, Sí, se acomoda, no lo se tiene nada acomoda presente. fácilmente. Sí, no lo tiene nada presente en el resto de Sí, su vida, ¿no? Y es una cosa que es así, o sea, sí, sí, sí. que en el libro lo planteo así también, ¿no? De que la pava se acomoda muy fácilmente al lujo y a la Sí. buena vida, ¿no? Pero de todas maneras, claro, yo creo que es un acierto total que lo cuentes y es cierto que a veces sucede eso cuando nos aproximamos a las vidas de estas mujeres, de las folclóricas, pero también de las cupletistas, ¿no? Que las precedieron, por ejemplo. Y es que muchas veces tienen un relato de vida parecido, que es cierto que muchas veces cuando ellas hablan de su vida alimentan de alguna manera porque saben que ese mito de esa especie de meritocracia, de ese venir de la Sí, nada sí, y total. conseguirlo todo pues digamos que va muy bien con el personaje y gusta mucho, pero es que es cierto, ¿no? O sea, tenemos el caso de Concha Piquer, yo en el libro le dedico un capítulo completo a las cuestiones de clase social, que por supuesto me preocupan mucho, y es que es cierto que viendo las biografías de muchas de ellas, pues esto sucede con todas, ¿no? Pues Estrellita Castro, cuando empieza a tomar clases en la Academia de Realito para empezar a aprender a cantar, le paga limpiándole la casa. Ella tiene 8 años cuando está haciendo esto, ¿no? Y esto es algo que se sucede en las historias de muchísimas de ellas. Y que creo que aunque pueda sonar tópico, es muy interesante y es importante abordarlo, ¿no? No solo para entenderlas a ella, ¿no? Como tú haces muy bien con Concha Piquer, luego la psicología del personaje, por ejemplo, hablando de psicología, estaba pensando en el famoso encuentro entre Lola Flores y Concha Piquer, ¿no? Cuando Lola Flores es una Sí, niña que está esto lo cuentas tú. empezando y Concha Piquer pues ya es una artista consagrada, ¿no? Está ensayando en la Academia de Quiroga y Lola Flores asoma el morrito y la otra cuando la ve le cierra la puerta en las narices y se burla del abriguito que llevaba Lola Flores, que era una niña pobre, todavía no casi una niña, y le dice, ¿dónde vas con el petit gris? Así como de una manera muy despectiva. Y luego en su biografía y todo, Lola Flores cuenta cómo ella estaba obsesionada con coleccionar abrigos de piel de repente, ¿no? Como esa cosa de esa especie de revancha, de esa psicología profunda Total. de quien ha llegado, ¿no? De quien ha pasado del pan con aceite a las langostas del Palas, ¿no? Es decir, creo que sociológicamente es muy interesante y es interesante para entenderlas a ellas, como decía antes, pero también para entender el impacto social que tenían estos relatos de vida, porque en una época como por ejemplo la posguerra, pues servían para que muchas niñas tuvieran esa esperanza de que tal vez no tenían otras oportunidades en la vida, pero si despuntaban a través de la música, pues iban a conseguir superar todas esas dificultades. Esto es un relato meritocrático que se les vendía que luego conseguían muy pocas y que no Muy dista pocas, tanto efectivamente. de los relatos que se nos venden ahora. Por ejemplo, pienso pues con YouTube, ¿no? O con ser streamer y cosas así, ¿verdad? Es como pues puedes no tener formación, pero si se te da bien esto y das en una tecla, vas a llegar muy alto. Y quienes te Yo, miran yo, pues sueñan con que les pase lo mismo. Yo siempre digo, esto un poco off topic, pero siempre digo que el mito del artista es el mito perfecto para el capitalismo, porque vende Claro, mucho claro. el éxito propio, pero a saco. O sea, es como, o sea, cuando eres pequeña y dices que quieres ser artista, no piensas en el artista, yo qué sé, que se gana la vida, Sí. yo qué sé, por decirte un ejemplo muy chorra, con una película de animación donde la autoría se difumina. No, Tú lo piensas que en las quieres es grandes ser Picasso, letras, claro. claro, o sea, quieres ser alguien, o sea, el discurso de la individualidad y del éxito individual por encima de cualquier cosa, ¿no? Y es muy interesante. Y es lo que dices tú, ¿no? Que no todas... tenían acceso a eso
que seguramente fuera una parte muy pequeña y luego muy que pequeño. yo creo que también esto es interesante de matizar, que esto también lo hablas tú en el libro, es que precisamente en los ambientes artísticos, o sea, ningún padre en su sano juicio querría que su hija fuera artista porque eso la relaciona con unos ambientes de bohemia y de laxitud y de un tipo de vida que era absolutamente opuesto a lo que se esperaba de una mujer en esa época, ¿no? Entonces, también hay un punto interesante de la artista mujer como transgresora de un Ujú. sistema, ¿no? Pero que es verdad que muchas veces igual la abocaba a la prostitución o a unas vidas muy difíciles y la mayor parte de las veces a una absoluta perdición, ¿no? En el sentido de que eran vidas con mucha violencia bueno, pues con un montón de cosas terroríficas. Y claro, al final lo que dices tú, que las posibilidades de éxito, o sea, era como un iceberg, ¿no? O sea, Sí. lo que ves es como la puntita y luego hay como todo un sistema de mujeres que nunca llegarían a eso, ¿no? Y eso también es interesante, ¿no? Sí, sí, sí. De mencionar. Y además es un relato que se alimenta, bueno, en las propias vidas, ¿no? De estas mujeres y en cómo la industria las mostraba, pero que se alimenta de manera muy particular en el cine. Si piensas en muchas Total. de las películas de folclóricas o incluso en las películas que revisitan, ahora que hablabas de esos ambientes, de la alterna y tal, que están tal vez más cercanos en ocasiones al mundo del cuplé, ¿no? Que de la copla, si piensas en muchas de las películas que a finales de los años 50 revisitan el mundo del cuplé como de una manera más o menos nostálgica, como una especie de revival, ¿no? Como El último cuplé, las de Sara Montiel, alguna de Marujita, las de Lilian de Celis, muchas de estas películas cuentan esa historia, ¿no? Si piensas en El último cuplé o en La Violetera, la historia de fondo es la misma, una Total. niña pobre que de repente es descubierta y que alcanza la fama. Y luego, ¿qué sucede con estos relatos? Que por un lado sirven para esa cosa aspiracional que acaba siendo tan perversa, ¿no? Tampoco es casual que hubiera tantos concursos musicales, ¿no? En la época, ahora tenemos muy vivos los talent shows televisivos, pero por ejemplo en la posguerra los programas de radio para cantar copla y saltar a la fama estaban a la orden del día. Siempre Rocío Jurado contaba que la primera vez que ganó algo en su vida cantando fue en uno de estos concursos y que ganó un par de medias y una botella de gaseosa, ¿no? Estamos hablando de unos inicios casi por nada, ¿no? Pero con esa misma lógica de alguna manera meritocrática. Y en estas pelis de las que hablábamos, del cuplé y tal, pues se ve esto de una manera muy clara. Y otra cosa que sucede es que se cuenta el relato de las mujeres desde la nada hasta el éxito, pero luego cuando alcanzan el éxito, no olvidemos que en un trabajo en el que al final pues exponían su cuerpo, muchas veces cantaban canciones con ciertas connotaciones sexuales, etcétera, cuando están en la cima, entonces se las castiga de alguna manera, ¿no? Total, sí, Que esto sí, es algo que en sí. estas pelis, sin spoilear ninguna, pero si no habéis visto el último couple, vedlo, hijos míos, porque hace ya mucho tiempo pasa esto, ¿no? Es decir, de repente cuando están en la cumbre, ellas añoran de alguna manera la pureza de cuando no tenían nada, cuando ya han estado con empresarios, con toreros, con hombres que les han dado de todo, entonces se acuerdan de aquel novio humilde que era de repente albañil o que era mozo y entonces funciona mucho esa cosa del castigo, que yo creo que también vemos en la propia forma en la que se han tratado socialmente a las mujeres que llegaron a triunfar. Tú esto lo has dicho muchas veces a propósito de Concha Piquer, ¿no? Que has tenido cierta sensación de que aunque se le ha valorado mucho, también se le han castigado ciertos rasgos de carácter, ¿no? Asociados Total. también al éxito. ¿Cómo es esto? Sí, pues bueno, más o menos lo que me gusta cómo me das el pie, esto es como muy de radio. Sí, efectivamente, cuando yo me aproximo al personaje de Concha, me doy cuenta de que todo el mundo hablaba mal de ella, porque me lo cuenta su biógrafo Martín de la Plaza, pero que yo no descarto que efectivamente fuera una persona complicada, brava y temperamental, porque lo fue Ujú. realmente. Pero sí que es verdad que me daba la sensación de que este tipo de personaje, si hubiera sido un hombre, probablemente no hubiera tenido
el castigo este público que lo ha tenido siendo mujer, ¿no? Y entonces yo siempre digo el tema este, ¿no? De que hay una misoginia al final que lo que hace es castigar a las mujeres que tienen carácter, que consiguen destacar en su ambiente o lo que sea, que tienen las ideas muy claras, que era una mujer que dirigía su propia compañía, pues al final esto, como bien dices tú, es castigado, ¿no? Porque no es lo que se espera en absoluto de una mujer, ¿no? No es como el caso de Juanita Reina, que tenía a su padre, que era el que se encargaba de todo, no sé qué, ¿no? En el caso de Concha era ella, ¿no? Ella y además es curioso porque el personaje de Antonio es como el que está detrás de ella, Sí, ¿no? O sí, sea, sí, además muy desde el no, principio, ¿no? totalmente, siempre, o sea, desde que se conocieron, se enamoraron y tal, él es como el aliado que la acompaña a ella, pero en ningún caso tiene el protagonismo que tiene ella, ¿no? Y que sabe renunciar a eso, ¿no? A mí por eso el personaje también de Antonio en el libro lo elaboro un poco con una masculinidad distinta, ¿no? Porque Sí, además, si es te muy tierno acuerdas, el personaje, tal y como lo... o sea, lo describo un poco como, o sea, en mi imagen de lo de la documentación y tal, la imagen que me da Antonio es como la imagen del aliado, ¿no? De una persona que reconoce el talento o sea, un hombre, mejor dicho, que reconoce el talento de una mujer y que sabe estar en ningún caso sin traspasar los límites de lo que tiene que ser esa relación, ¿no? Y luego también como de una masculinidad en el coqueteo, ¿no? O sea, en el coqueteo que tienen ellos dos, Concha obtiene un papel masculino en el coqueteo, ¿no? Cuando él la saca, o sea, es ella la que le saca a bailar a él Ujú, porque se lo pide y sí, empiezan a bailar, él es muy callado, entonces ese punto de cuestionar los roles de género en el coqueteo, todo a través de un personaje masculino como Antonio, que es para mí la imagen del aliado, me resultaba como interesante, ¿no? Y sí que es verdad que en todo el libro intenté siempre que ella fuera el personaje con más carácter, más central, más sí. fuerte y que de alguna manera ayudar a entender, o sea, independientemente de que ella luego tuviera malas acciones con otras personas o lo que sea, Sí. que es verdad, que no era una persona muy agradable, pero sí que es verdad que a eso hay que sumarle un halo de misoginia que le pasó mucha factura, ¿no? Entonces, sí, yo creo que al final, además que de todas, yo creo que es como la que cae menos simpática también, ¿no? Que Probablemente. esto es una cosa que a mí me resultaba muy interesante y cuando empecé también a investigar sobre ella estaba como cruzando los dedos para no encontrarme mucha información que me hiciera que el personaje me cayera mal, Claro. porque enfrentarte a un personaje protagónico que te caiga mal, a mí me resultaba Ujú, complicado, ¿no? Y bueno, en realidad también era como un acto de decir, vale, es una tía que puede que haya sido mala o que haya tenido actitudes cuestionables y tal, pero todas las aportaciones que ha hecho al mundo de la copla es importante que se reconozcan, porque esto se asume en los hombres, ¿no? O ujú. sea, a los tíos como que se les perdona absolutamente todo. Y yo creo que ahí en el caso de Concha hay un ejercicio de justicia que hay que hacer con su figura y con sus aportaciones, ¿no? Que fueron muchas y que no han sido reconocidas por esta misoginia, ¿no? Y en el Sí. caso de los hombres, mucho más fácilmente se les reconoce. Sí, porque de hecho casi se da por hecho que una persona que tiene un talento muy notable y tiene mucho éxito en su profesión, pues va a tener cierto carácter parejo. Una persona que tiene muchas personas a su cargo, ¿no? En su compañía casi se da por hecho. Y en el caso de una mujer, pues es cierto que siempre hay una mirada de sospecha. Y estaba pensando, escuchándote, en tantos otros casos de mujeres que también pues alcanzaron el estrellato en su momento, como Concha Piquer, que han sido mirados casi desde la óptica
contraria de minusvalorar sus logros de alguna manera. Yo en el libro, por ejemplo, ¿sabes Total. que es una de mis cupletistas favoritas? Hablo bastante de Fornarina, de Consuelo Bello, que era también una Mm, mujer pues, que venía de la pobreza. Estamos hablando de principios del siglo XX, ¿no? De un contexto algo distinto. Ella también venía de la pobreza, se hace muy famosa en el couple y en unos pocos años, ella tuvo solo 13 años de carrera, llegó a lo más alto del éxito en este género musical, no solo en España, también en Portugal, en Francia, llegó a cantar en Rusia, tuvo muchísimo éxito. Y siempre, o muy a menudo, cuando se habla de su carrera, se destaca el papel que tuvo en ella, y es cierto que tuvo un gran papel, José Juan Cadenas, que era un periodista que ella conoció, sí. del que se hizo amante, que de alguna manera la proveía de repertorio, que muchas veces plagiaba directamente porque él viajaba mucho por Europa, oía una canción que le sonaba bien y simplemente cambiaba la letra, lo apañaba para el contexto español y para adelante, ¿no? Y es cierto que él tuvo un papel importante en su carrera, pero tengo la sensación, y cuando lo he hablado con compañeros investigadores como Enrique Cabo, por ejemplo, también de aquí de la Universidad de Murcia, ¿no? Musicólogo experto en couple, me comentan precisamente eso, ¿no? Que se ha puesto muchísimo el foco en esa imagen del Pigmalión, del hombre que llega y de una niña que no es nadie hacia una estrella, pero que por supuesto tú no puedes hacer ese proceso con cualquiera, que ella obviamente tenía unas facultades, ¿no? Y bueno, en este caso es interesante porque él incluso trata de remedarlo. Una vez que se enfadan, coge a otra chica y intenta hacer lo mismo y no le sale. No le sale obviamente porque era una colaboración mucho más horizontal de lo que luego se planteó, ¿no? Que muchas veces se venden esos relatos que siempre de una manera o por exceso o por defecto arrojan una mirada pues un tanto misógina a lo que hicieron estas mujeres y al papel que tuvieron no solo en la cultura popular, sino al final en la historia, vaya. Yo he estado dándole un poco de vuelta a lo que me toca, que yo, como sabes, soy medio chilena Ujú, y bueno, sobre todo he pensado mucho en Violeta Parra y en Víctor Jara, y en las diferencias entre la música popular chilena y la música popular española, ¿no? Porque yo, por ejemplo, toda mi vida, cuando iba a Chile, se escuchaba cueca, que es la música tradicional ujú. chilena. Y bueno, me resulta curioso, antes lo pensaba, no es que me lo haya preparado mucho, o sea, me parece bien que improvisemos, pero me resulta muy curioso que las temáticas eh, son muy, 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 muy distintas, ¿no? Porque en la cueca principalmente es una música muy alegre, muy, muy alegre, que habla principalmente de la juerga, de amor, pero siempre desde el punto de vista del coqueteo Ujú, y de temas nacionales, o sea, de la tierra, de todo esto, ¿no? Y luego es curioso porque es como toda esa música folclórica que forma parte de la gente, sobre todo del campo, que se canta en funerales, que se canta en fiestas, que se canta en distintas situaciones, eh, toda esa música es, de alguna manera, se hace el ejercicio que hizo un poco Martirio en España, ¿no? De recuperar el folclore español y darle el valor que hace Martirio. Esto lo hace Violeta Parra. ujú, O sea, Violeta Parra lo que hace es una tipa que cantaba en el campo músicas y canciones tradicionales chilenas. Lo que sucede es que hace una aproximación desde la contemporaneidad y desde la crítica social y desde darle otro punto a las letras, y que yo también estoy hablando un poco sin saber, no, que no, no no, sé es tampoco, interesante. pero me da la sensación de que es así. Y hace una aproximación de toda la música tradicional chilena y le da una vuelta y elabora otra cosa, ¿no? Mucho más cercana a la canción protesta y a la Ujú. poesía hace un poco, o sea, quizá analizándolo así yo un poco, esto es como tirarme un triple, no tengo ni idea, pero A ver. me da la sensación de que hace un poco lo que hace Rafael de León con la música
estos tres compositores con la Ujú, música, ujú. coger rasgos populares Sí. y darle una lírica a las letras mucho más elaborada y mucho más intelectualizada, Sí, ¿vale? de alguna manera como A eso es lo. convertirlo en canon, sí. De hecho, claro, esto es interesante porque muchas veces percibimos la copla como, además hay con mucha confusión terminológica, ¿no? A las mujeres que cantaban copla las llamamos folclóricas y en un sentido estricto no es folclore, ¿no? Porque son canciones de las que sabemos el autor, que en realidad tienen una tradición culta, aunque tomen mucho de lo popular, ¿no? Hablar de Rafael de León, por ejemplo. Entonces, en ese sentido, muchas veces nos referimos a la copla, por ejemplo, Boots Peiró la llama una construcción folclorística, en el sentido de que no es folclore en Total. un sentido estricto, sino que toma muchos de estos elementos de lo popular y los integra en una tradición que, como digo, pues bebe de lo popular, pero que al final no deja de estar inserta en una lógica que tiene que ver mucho con la alta cultura, entre comillas, ¿no? Hablábamos de Rafael de León y también con la lógica de producción capitalista, porque al final la copla se difunde por radio, por cine, ¿no? Y que cuando Quintero, León y Quiroga trabajan, digamos que no tiene nada que ver con esas músicas populares que vienen de la nada, sino con un modelo de producción que daba mucho dinero y en el que había que estar pues continuamente creando, ¿no? Entonces, pero este vínculo sí me parece muy interesante y me recuerda lo que decías también al esfuerzo que hacen, que creo que fue algo que se hizo de una manera muy destacada, aunque desafortunadamente quedó truncado, en la cultura republicana, al esfuerzo que hacen la Argentinita y Lorca cuando graban esas canciones Total. populares, que sí son los Cuatro Moleros, Santa Jaleo, que bueno, las arreglan, Federico las toca al piano, ella las canta, pero que sí que son músicas populares, anónimas, etcétera, ¿no? Entonces, en ese sentido, Total. sí que veo esa vinculación y sí que me interesa mucho también mirar la copla desde ese punto de vista de una relación a veces ambigua con lo popular, ¿no? Porque estaríamos ya más en el entorno de un consumo, digamos, de una cultura de masas que de ese mundo del folclore, ¿no? En el que el propio pueblo, pues, crea lo que consume, pero la relación es súper interesante. Es curioso porque también hay un punto de diferencia, oyéndote hablar, claro, estamos hablando de que en el caso de la copla es una música creada para un consumo, un amplio consumo, un consumo, de masas, ¿no? Uh Pero -huh. en el caso de Violeta Parra es curioso porque también digamos que no sé muy bien, yo no entiendo de música, estoy hablando, ya te digo que estoy hablando sin saber, pero me da la sensación de que el concepto de cantautora nace un poco por esta época, por los 60, los 70, y, y, y es curioso porque me parece que son dos formas de aproximarse a lo popular. Una desde al final lo que va a ser el consumo de masas y otra desde un poco desde la crítica social o Uh -huh. desde el compromiso político, ¿no? O Sí, sea, me sí, parece como dos formas de aproximarse a lo mismo con claro. resultados muy distintos, ¿no? Fíjate, con resultados distintos, pero muchas veces con muchas más cuestiones en común de las que pudiera parecer, porque el hecho de que estas coplas de, por ejemplo, Quintero, León y Quiroga se hicieran dentro de este marco no quita que en muchas ocasiones pues tengan sus visos de transgresión y tengan Total, total, esos, o total. sea, que también coexiste, ¿no? Absolutamente, pero creo que en el caso de Violeta Parra ya estamos hablando de Hombre, una cosa claro, mucho es más una cosa explícita, claro, explícita, claro, claro, total, claro, ¿no? sí, Y sí. esta cuestión que... Sí, perdona. No, no, dale, dale, dale. No, estaba pensando en esta cuestión que estamos hablando, ¿no? De estos vínculos también con Latinoamérica. En el caso, por ejemplo, de Argentina, ¿no? A mí hay una cantante que me fascina, que era Tita Merelo, ¿no? Y entonces me parece como muy interesante algunos mecanismos de algunas cosas que cantaba Tita Merelo, que en el contexto argentino pues tienen mucho que ver con algunos mecanismos que se dan a veces en géneros como la copla, de a través del humor, por ejemplo, pues colar discursos muy transgresores, ¿no? En relación a la situación de la mujer, la manera que ella pues se reivindica, ¿no? O habla, por ejemplo, como sujeto de deseo, me parece que es algo que también podemos encontrar muchas veces en la copla, ¿no? Total, sí. Yo es que en el caso de Argentina, evidentemente hay que hablar de tango, ¿no? O sea, yo creo Ujú.
que además el tango es especialmente misógino y Es perverso un, es un- con es un- las... es un te- es un temazo, pero al final es cierto que, aunque bueno, ha habido muy buenas cantantes de tango, por supuesto, pero sí que es cierto que hablando en términos muy generales, es una música en la que el lugar de enunciación es eminentemente masculino versus Evidentemente la masculino, copla en el que total. es eminentemente femenino, pero igual hay ahí contactos muy interesantes. Piensa, por ejemplo, cómo Imperio Argentina empezó cantando tango, ¿no? Cuando todavía vivía allá. Mm, sí, total, total. Y luego estoy pensando también un poco en, en cómo hay esa, esa tendencia al drama, Sí. pero luego, por ejemplo, en Sudamérica se celebra el amor desde otra manera, ¿no? Y entronca un poco también, me imagino, con temas culturales de cada país, ¿no? Estoy pensando un poco en cómo se enfrenta, o sea, cómo afronta el amor la salsa o el merengue, Ujú. o sea, son enunciaciones muy distintas, pero mayoritariamente te diría que son lugares de enunciación masculinos. O sea, es difícil, estoy pensando si hay música en Sudamérica, o sea, el único ejemplo que se me ocurre es Rata de dos patas, las rancheras estas Paquita. que canta Paquita, No, hombre, la pero ranchera, sí, esta Paquita, esta lucha, sí, claro. por eso, me parece, y luego, por ejemplo, o la Lupe, Ujú. ¿no? O sea, Sí. que como que hay artistas, pero no sé si hay una música como la copla, en el que en lugar de enunciación sea mayoritariamente femenino, ¿sabes? O de protagónico de mujeres. Estoy pensando si realmente Ujú. Bueno, a hay mí algún tipo de me música. interesa mucho esto, no soy experta en absoluto en música latinoamericana, ni muchísimo menos, pero sí que me interesa mucho también las conexiones que ha habido entre las divas de allá y de acá, ¿no? Pienso, por ejemplo, en las colaboraciones que hizo Lola Flores con Celia Cruz, ¿no? Y si estamos hablando, que era un poco el tema que nos traía, ¿no? De feminidades como que toman un lugar de enunciación y que vamos, que no solo cantan, ¿no? Sino que dicen lo que les apetece y que tienen como una voz fuerte, me parece que, no sé, se me viene como de una manera muy clara a la cabeza esa colaboración particular de Celia Cruz y de Lola Flores. Y a propósito de, ahora que ha salido Lola Flores, bueno, que ha salido, que la he sacado yo de repente de nuevo a Lola Flores, estaba pensando en algo, ¿no? Ya que hemos empezado hablando del 8M, ¿no? Y de cómo podemos arrojar una mirada feminista a todas estas canciones, me parece que es algo que siempre está bien recordar, ¿no? Que muchas de estas mujeres de entornos culturales como la copla reivindicaron y fueron explícitas en sus discursos feministas en momentos en los que no era pues en absoluto común hacerlo, ¿no? Y pienso pues en Lola Flores, que aunque su discurso por supuesto tuviera muchas luces y muchas sombras, fue muy explícita en este sentido, ¿no? Desde la mera decisión de contar su vida tal y como fue, ¿no? Con todas sus crudezas, hablando en primera persona de deseo sexual, de ambición, ¿no? Que es una cosa que, como hemos dicho, se castiga mucho en una mujer, o pienso también en Rocío Jurado, ¿no? Que dijo Me parece más, explícitamente... fíjate, más Rocío Jurado que Lola. O sea, a Rocío la veo más como Hombre, claro, más. te entiendo lo que dices. Claro, es que Lola Flores, claro, yo tal vez no declaraciones de soy feminista con todas esas letras, ¿no? Pero me parece que en el caso de Lola Flores, el hecho de que contara la propia historia de su vida, diciendo las claras, cosas tan duras como sí, yo me acosté a cambio de tanto dinero con un hombre, porque en ese momento era la opción que yo Ya, necesitaba para tal. Quiero decir, no es una enunciación feminista ya. explícita, pero está hablando en un momento en el que las mujeres tenían pues prácticamente, si no prohibido, muy censurado socialmente hablar de esas cosas, ella lo hacía. Entonces creo que aunque no se configurara en esos términos, tiene también muchísimo valor. Y el caso de Rocío Jurado, pues como dices, absolutamente explícito, sí. Sí, sí. A mí en el caso de Rocío lo veo más claramente que en el de Lola. Es verdad que sí, o sea, sí, ¿no? En Lola Flores se ve a través de lo que dices tú, de su experiencia y tal, pero Rocío Jurado sí que incluso enunciándose ella
como feminista Sí, realmente, sí, ¿no? sí, sí, sí. Y diciéndolo, ¿no? Sí, Y eso el vídeo también, ese es del 94, del 95 me parece que es, o sea, era un momento en el que no era frecuente en absoluto. también me llama la atención un poco como, por ejemplo, hablando de feminismo y de tal, me viene así un poco Chabela, o sea, estoy viendo lo de Chabela Vargas. Ujú. Chabela Vargas, que no sé si has visto el documental que hay en Netflix de ella, Todo que es pendiente. maravilloso. Es maravilloso. Bueno, pues como esta mujer butch, visiblemente butch y, y bueno, pues que igual no era abiertamente lesbiana, porque yo no sé si ella, o sea, por lo menos en el documental no me queda muy claro que ella, Ujú. o sea, como que se sabía de puertas Sí, para adentro, pero no era una cosa que ella publicitara muchísimo, ¿no? Eh, me resulta muy interesante todo el tema, que esto a ti y a mí nos encanta, el tema lésbico entre sí, divas, ¿no? sí, Y cómo, o sea, y en el caso de Chabelas me resulta especialmente interesante porque estéticamente también lo era, ¿no? O sea, sí, porque su visibilidad lésbica era incluso estética. Aunque ella igual no sé hasta qué punto era consciente, ¿no? Yo creo que sí sí, que lo pero era, te porque vamos, entiendo. masculina y además que fumaba con la voz rota, con el alcohol, con el que tuvo muchos problemas siempre y tal. Y, y de todas creo que es la más butch y a mí eso no sé, como medio butch que soy, pues, oye, Te apela. me da me da mucha simpatía, sí. Sí, sí, totalmente. Y fíjate que en el caso de la copla es un género en el que siempre ha estado como muy cercano al imaginario esa cosa de que las folclóricas pues tenían cierta tendencia, ¿no? A caminar por las dos aceras o solo por una y no la de acá, ¿no? O sea, eso es algo como que siempre ha estado como en el imaginario popular, ¿no? En bromas, en chistes y siempre se ha dado bastante por hecho. Y sin embargo, en términos de visibilidad real, pues no digamos que ninguna folclórica ha salido del armario de manera clara. Marujita Díaz dijo alguna broma en su momento, pero claro, de la manera en que ella hablaba. Y yo bueno, en el libro le dedico un capítulo, ¿no? Un epígrafe a esta cosa del lesbianismo en la copla, ¿no? Y ahí rastreo, por ejemplo, un rumor que se repitió mucho de que Imperio Argentina había tenido una noche de amor con Marlene Dietrich, ¿no? Que Marlene dijo Dietrich. Imperio Argentina al respecto, el famoso tipazo de Lola Flores, pero a mí me interesa particularmente, también hablo de una figura injustamente, bueno, olvidada o al menos olvidada en el mainstream, digamos, como es la de Gracia de Triana, ¿no? Que es una mujer que Me tuvo una dijiste, sí. proyección enorme en los años 40, protagonizó varias películas, pero de repente su carrera se frenó de alguna manera. Y claro, esto es siempre complicado de demostrar, ¿no? Pero creo que tenía bastante que ver en ese freno de su carrera el hecho de que ella pues no encajara, ¿no? Ya empezaba a cumplir años y no tenía novio, no se casaba, no encajaba por completo en esa feminidad. Y fíjate qué curioso, se empezaron a extender muchos rumores de que tenía mal carácter, que era complicado trabajar con ella y de alguna manera, aunque ella continuó grabando discos y trabajando, no llegó a ser nunca como la gran estrella que parecía que estaba llamada a ser por no encajar precisamente en esos moldes. En cualquier caso, a mí me interesa mucho de la copla no solo esa visibilidad o no o invisibilidad de la folclórica, no en este sentido que hablamos, sino también el papel que ha tenido para la propia gente del colectivo, ¿no? Que hemos utilizado históricamente y que hemos estado tan vinculados a un género como la copla, pues porque hemos utilizado estas historias de amores desgraciados, de amores que muchas veces, como sabes, se plantean como imposibles sin que se diga muy bien por qué, abocados a la clandestinidad, es decir, por supuesto nos hemos sentido históricamente muy apelados por este género y lo hemos tomado como propio, ¿no? Hemos visto que esas historias de alguna manera nos apelaban, ¿no? Aunque sea de manera
muchas veces indirecta, pero bueno, al final esa es la historia de nuestra vida, agarrar relatos de casi de cualquier sitio, ¿no? Porque es lo que sucede cuando tienes la falta de referentes que, por ejemplo, hemos tenido históricamente las mujeres lesbianas y bisexuales. Hombre, a mí este tema de músicas como la copla o también la zarzuela y el cuplé de las que hablo, me interesa mucho y es que me interesa, al final, supongo que las cosas nos llaman por también un poco por nuestras vivencias personales, ¿no? Y mi interés en estos géneros parte de mi madre, ¿no? De oírselo cantar a ella mientras está haciendo las cosas de la casa y es como yo pues aprendí la mayoría de estas canciones cantándolas con ella mientras pues, me enseñaba a limpiar o me explicaba cómo se cocinaba o simplemente pasaba tiempo con ella. Entonces el libro lo arranco precisamente ahí porque es como el recuerdo más temprano que tengo de esta música. Y justamente me parecía que tenía que haber a la fuerza cierta vinculación entre esa, de alguna manera, un poco invisibilidad que han tenido muchas veces estos géneros musicales o digamos no puesta en valor al nivel que muchas veces han merecido, ¿no? De la que empezabas tú hablando, pensaba que tenía que haber cierta conexión entre esa invisibilidad de estas músicas y la invisibilidad que habían tenido las labores de cuidados de mujeres como mi madre, que habían hecho precisamente utilizando esta música para acompañarse, ¿no? Y para aliviar la faena de alguna manera. Entonces todo el libro pues nace un poco de esa vinculación, ¿no? Y a partir de ahí pues voy tirando de esas historias, pero siempre tengo en mente, por supuesto, las historias de las personas que escribieron estas canciones, las de las mujeres que las hicieron célebres en su día, pero también de esa recepción, ¿no? De cómo mujeres de épocas pues, tan complicadas como la posguerra escuchaban estas canciones y eran capaces de hacerlas suyas y de sentirlas como una especie de lugar de identificación, ¿no? A veces muy complejo y con muchísimas aristas, pero bueno, eso es justamente lo que exploro, pero sí nace de ahí, de esa vinculación. Total. Yo en el caso de mi abuela, no puedo decir que yo escuchara copla desde pequeña, ni mucho menos, ya lo sabes tú, porque lo he dicho 250 millones de veces en distintas entrevistas, pero porque es verdad que surge de mi abuela, pero de una experiencia distinta, ¿no? Desde su demencia senil y de cómo la intentábamos estimular. Entonces yo no he escuchado copla en casa nunca. O sea, para mí la aproximación a la copla ha sido... Además es curioso que tengamos experiencias tan distintas en Sí, esto, ¿no? De que al final yo me aproximé a la copla de una forma un poco casual y me enamoró y me metí a saco con ella. Y como tú la has tenido desde siempre, ¿no? Que además lo mencionas en el libro de una forma muy ujú, bonita, ¿no? En tu relación con tu madre y tal, ¿no? En el caso de mi familia, o sea, en el caso de las mujeres de mi vida, por decirlo alguna así, de mi madre y tal, yo la verdad es que lo que he escuchado en casa ha sido rock and roll de los años 50, que era lo que mi madre escuchaba desde siempre. Bueno, ha escuchado muchísimos y muy distintos tipos de música y en el caso, pero estoy pensando un poco por llevarlo un poco al tema del folclore y de Sudamérica, estaba pensando en qué música se escuchaba en casa de mi abuelo, ¿no? Y de mi abuela en Chile. Y en el caso de mi abuela no le gustaba mucho, no la recuerdo con una relación cercana con la música. Fíjate, es ujú. curioso porque ninguna mujer salvo mi madre, ninguna mujer de mi familia tenía una relación muy cercana con la música. Sin embargo, mi abuelo materno, me acuerdo, y esto era como una religión real, el camino que hacíamos desde Santiago hasta el campo, al pueblo de mi abuelo que tenía una casita allí, recuerdo unos cassettes que eran 4 horas de viaje que acabábamos toda la familia hasta el coño ya de la música de mi abuelo, porque mi abuelo era muy, 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 muy dictatorial, entonces había que hacer siempre lo que él decía. Las 4 horas del viaje y nos chupábamos tangos todo el rato de Gardel, porque para él lo único que había era Gardel, no había otra cosa, y cuecas. Era lo Gardel es único mucho que... Gardel, ¿eh? También te eh, digo. Total, o sea, yo lo único que recuerdo es Gardel. Ninguna otro tengo más que los que cantaba Gardel. Y luego me resulta curioso porque creo que hay una cosa
una cosa curiosa de la cueca, que es una música muy asociada a la clase, porque es una música que se canta principalmente, es de celebraciones normalmente en el campo. Ujú, Entonces, una cosa que tiene Chile en general, yo creo que es una cosa muy arraigada en Sudamérica, es que es muy clasista, porque todo se tiende como a idealizar la cultura occidental frente a las culturas populares de los propios países, ¿no? Entonces hay una cosa muy asignada a la cueca que está muy cerca de la clase, ¿no? Porque normalmente es una música que se canta en el campo y el campo es muy pobre, entonces son gente de un nivel cultural muy bajo, de una escala social muy baja. Entonces, de hecho, en Chile se ríen mucho de la gente de campo, ¿no? Pero mucho más exageradamente de lo que se pueden reír de aquí, ¿no? Porque es una gente que realmente tiene muchos más problemas, creo yo, desde el punto de vista de alguien ujú. europeo, para acceder a las mismas posibilidades, porque además piensa que en el contexto sudamericano de que toda la vida y toda, primero que todo es, Chile es el modelo del neoliberalismo a tope, entonces Mm. te tienes que endeudar para poder acceder a los estudios y todo esto, y normalmente están en las grandes ciudades como Santiago. Te vas Ujú. de Santiago y bueno, hay universidades y tal, pero teniendo en cuenta que es privado y todo, Sí. en fin, es complicado. Entonces, está muy asociada a la clase y no es una música que se escuche realmente en las radios, no es una música que yo tenga asociada, más allá de los cassettes de mi abuelo, no Claro. es una música que yo escuchara mucho en la radio o que la escucharas, pero sí que es verdad que está muy asociada a las celebraciones populares. O sea, cuando hay una celebración en el campo, toda la gente se arranca a bailar una cueca, es como muy arraigado, sí que tiene este concepto de clase. En, y luego también en relacionándolo ya, y ya acabo porque me estoy enrollando, perdóname Lidia, Que no. eh, relacionándolo con el tema del feminismo y la cueca, creo que hay un punto interesante con las mujeres que describe, que en algunos puntos pueden llegar a ser transgresoras, igual que lo fue Ujú. la copla, ¿no? Porque, pero sí que es verdad que se hace un poco más desde la celebración y el humor, ¿no? Porque, Ajá. por ejemplo, estoy pensando en una de mis cuecas favoritas que se llama La Consentida, que habla de cómo una mujer utiliza su belleza y su cuerpo y tal, pues para sacar beneficio de alguna Ujú. manera de lo que se espera de los hombres, ¿no? Y bueno, pues no sé por qué te he contado todo esto, pero bueno, más o menos No, pero está guay. Y esto que comentas, ¿no? De la consentida, me parece que es un relato que aparece en un montón de coplas. total. Pienso, por ejemplo, la zarzamora empieza así, una mujer que hace con los hombres lo que quiere hasta que se le castiga, ¿no? Y en todas estas músicas pues encontramos eso, ¿no? Esas luces, esas sombras, esos relatos que por un lado son testimonio de cómo vivían las mujeres en ese momento, pero por otro lado son testimonio de cómo eran castigadas y traspasaban ciertas barreras. Así que creo que sí, que está todo relacionado, por To- supuesto. to- Total, total, o sea, no sé, es como, ya te digo que es una de mis coplas favoritas y me ha recordado, eh, hombre, siempre se cuenta desde el punto de vista, la diferencia es que se cuenta desde el punto de vista del masculino, no Ujú. femenino, pero bueno, te animo a que la escuches. Claro, pero eso también en la copla sería todo un temón, porque claro, la copla la cantan casi siempre mujeres, ¿no? Que tenemos a Miguel de Molina, Angelillo, a Juanito Valderrama, pero la escribían hombres. Entonces también es complicado desde esas intersecciones que son súper interesantes. Y nada, Carla, hija, que ha sido un gusto hablar Pues nada, contigo. Que igualmente, compréis todos Doña Concha de Carla Berrocal. Que compra la tengo todos. aquí, es estupenda. Hay campaneras de mi amiga Lidia que me lo estoy gozando ahí todavía me queda, todavía me Todavía queda. te queda faena. Y con tu maravilloso podcast, Podium Sí, Podcast, que acabamos de que estrenar, segunda temporada, sí. eso es. Pues nada, Bonica, que ya está, colgamos y ya Sí, está, digo sí, yo, ¿no? un Que va, saludo.